Doctor, me está hablando, soy Emilia. Es que no podía prender el micrófono. Sí. Entonces, a ver, platícame. De acuerdo a la guía de práctica, bueno, ni siquiera es una guía de práctica, pero bueno, es un artículo que de alguna forma pues nos da un panorama general del manejo Ujú. sobre datos de retinopatía diabética. Entonces, en un paciente diabético tipo 2 que acuda a consulta y lo diagnosticas por primera vez por los niveles, por la hemoglobina glucosilada, lo que tú quieras, le estableces el diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿cuándo lo mandas a valoración oftalmológica? ¿Cuándo lo debes de mandar? Cuando hay unas hemorragias retinianas o las dilataciones venosas están bien localizadas. O sea, hasta ese momento lo mandas a revisión, lo mandas a En oftalmología. en los tipos 2 deben se transfieren desde el inicio en cuanto son diagnosticados, ¿no? Exactamente. Si está ausente, pues se va a ir difiriendo como que la revisión anualmente hasta que se encuentren datos. Exactamente, o sea, normalmente los diabéticos tipo 2, por las características de la detección, donde pueden tener así un periodo asintomático muy largo, están totalmente así recomendados y establecidos en todos los textos que se manden a partir de que se diagnostiquen, ya que igual, por lo que se ha visto, hasta 3% de esos pacientes pueden tener en el momento del diagnóstico algunos datos de retinopatía diabética. En diferentes estudios de casos y controles se ha visto que los pacientes que van por primera vez a oftalmología, hasta 3% ya pueden tener datos de retinopatía diabética. Es decir, que ya pasaron muchos años en un periodo asintomático o muchos años en donde no tenían tratamiento. Entonces, los diabéticos se deben de mandar al momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces, si ustedes esperan prácticamente hasta que haya repercusiones visuales, recuerden que una de las características de la retinopatía diabética es que, similar al glaucoma, es una enfermedad silenciosa, en donde los estadios iniciales y moderados, y a veces hasta los severos, no nos dan sintomatología clara. ¿Sí? Entonces, tipo 2 al momento del diagnóstico. Y si fuera tipo 1, ¿cuándo lo mandan a consulta? Son de 2 años, son de 2 a 3 años. De Son hecho, 5 algunos años textos después nos del dicen diagnóstico. que pueden ser entre 3 y 5 años para mandarlos a revisión. Ahora, ¿por qué en un paciente tipo 1 puedes esperar y en los dos no? Bueno, pues la explicación así, básicamente de forma sencilla, es que los tipo 1 tienen una forma de detección muy temprana, ¿verdad? Un niño, digo, normalmente pues los tipo 1 se van a caracterizar por una deficiencia muy marcada de insulina, que desde etapas iniciales pues nos va a dar sintomatología, náuseas, dolor abdominal, intolerancia a la vía oral. Entonces, pues prácticamente a la hora de hacer la revisión, pues básicamente una de las formas o de los diagnósticos diferenciales, pues es tomarles laboratorios y detectar ahí, pues básicamente algún estado de alteraciones de la glucosa y pues por ende la detección de la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces los 1 pueden esperar entre 3 y 5 años para iniciar las revisiones precisamente porque ellos siempre se detectan de forma muy temprana, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es importante porque ustedes a nivel de la consulta general, pues a veces son el primer contacto de los pacientes. Entonces, les mencionaba, si un paciente llega a oftalmo con datos de retinopatía diabética, es porque pues prácticamente ya han pasado años y años y años. Y muchas de las veces el paciente es porque no ha acudido, pero en otras ocasiones pues sí ha tenido un control, ¿verdad? Un manejo y nunca se le había referido. No faltan, que también son una cantidad muy alta, y es lo que pues nos la clasifica como una enfermedad o un problema de salud pública, es que los pacientes lleguen a sus revisiones ya con datos de complicación bastante importantes, ¿no? Entonces, en los pacientes no hay que esperar que tengan repercusión visual, hay que mandarlos en el momento. A los tipo 1 podemos esperar 3 y 5 años. Y si fuera una paciente embarazada, ¿cada cuánto quedamos? Bueno, aquí en las embarazadas tenemos dos tipos. La paciente embarazada que desarrolla estados de hiperglicemia, que es la diabetes gestacional, y la paciente diabética que pues previamente ya se conocía con diabetes y a veces hasta con algunas ya complicaciones renales o de retinopatía diabética y que también pues bueno, durante su embarazo pues debe estar vigilada. Entonces, a ver,
Uno, ¿cómo es el manejo o qué se debe hacer con las pacientes que están embarazadas y desarrollan diabetes gestacional? A ver, Cintia, ¿cuándo me la vas a mandar? Bueno, Cintia Salazar. Doctor, pero ¿me puede repetir la pregunta, por favor? sí, es una paciente que estás dándole seguimiento por su embarazo normoevolutivo y en la semana que le toque 24, 28 o la que le toque le hace su glucosa poscarga y tiene criterios para ser considerada como diabetes gestacional, ¿cuándo debes mandarla a valoración oftalmológica? Pues de inmediato, ¿no, doctor? Cuando se diagnostica. Ok, bueno, una de las cosas, porque sí, a veces vamos al otro lado, nos llegan pacientes que no tienen la enfermedad como tal, que la desarrollan durante la etapa gestacional y vienen a revisión. En teoría, las pacientes que desarrollan diabetes gestacional, en teoría, ellas no es necesario que sean revisadas ni que se les dé seguimiento. Pero, ojo, si las pacientes previamente ya tenían diabetes, entonces a ellas sí hay que mandarlas, ¿sí? O sea, Ok. diabetes gestacional, no. Diabetes mellitus que se embaraza, sí. Ellas sí hay que mandarla. ¿Por qué? Por el desarrollo o por el riesgo de desarrollar o de tener una progresión hacia estadios más avanzados. Y no se diga con las pacientes que ya tienen antecedentes de retinopatía diabética y se embarazan, porque ellas sí van a tener un riesgo de complicación todavía más alto. Este tipo de pacientes deben ser valoradas cada 3 meses, ¿sí? Cada 3 meses. Y ahora, bueno, va la siguiente pregunta. Esto normalmente viene en el articulito que les mandé, pero las pacientes o los pacientes en forma general, que se les revisa, que vienen por consulta por primera vez y no tienen datos de retinopatía diabética, ¿cada cuándo los debemos de seguir revalorando? A ver, Adrián. ¿Era cada mes, no, doctor? Cada mes, o sea, un paciente diabético que no tiene ninguna complicación, que no tiene retinopatía diabética. ¿Cada cuándo hay que valorarlo? Es cada 6 meses, ¿no? ¿Sí, seguros? Bueno, los pacientes que no tienen retinopatía diabética, a ellos se les valora cada año. Ahora, ¿por qué cada año? A veces los pacientes sí cuestionan esa parte, dicen, oye, doctor, es que ya me revisaron hace un año, hace 2, hace 3. ¿Qué caso tiene que siga viniendo? Bueno, pues mucho. Recuerden que la evolución natural de la diabetes pues hace algo progresivo, ¿no? Entonces, en algún momento van a empezar a corren un riesgo de presentar actos de retinopatía solo por la evolución natural y por las características fisiopatológicas de la enfermedad, pero se les revisa cada año con la finalidad de llevar un seguimiento con ellos. Entonces, si el paciente tiene datos de retinopatía diabética leve, entonces a partir de entonces hay que revisarlo cada 6 meses. ¿Sí? Cuando el paciente tiene datos de retinopatía diabética moderada, se recomienda revisarlo cada 4 meses. ¿Sí? Y los pacientes que tienen datos de retinopatía no proliferativa, severa y hacia adelante, es decir, proliferativa, se deben de revisar entre cada 2 y 3 meses. ¿Por qué? Porque como les comentaba, o sea, los pacientes que tienen neovascularización tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones como son los sangrados vítreos. Obviamente muchas de las veces el paciente pues va a llegar porque pierde la visión, pero así como les comentaba, una de las causas de una pérdida visual súbita, no dolorosa, es el sangrado vítreo. Entonces el paciente puede decir, es que ayer veía perfecto y hoy no veo nada, y precisamente por esa evolución en el que antes de eso pues no tenía ningún tipo de síntoma, ¿no? O a lo mejor veía puntitos, veía manchitas, pero eso es súper común. El paciente dice, oh, a veces viene y nos refiere que ve hasta los puntitos de sangre, ¿no? Pero ya sabe que solamente con un poco de reposo, en ese momento con un poco de control, se le quitaron. Entonces se hace un común así denominador en el manejo de esos pacientes en donde ellos detectan los puntitos, como que en esos días reposan un poco y después hacen su vida completamente normal. Pues son los pacientes que de alguna forma van a ir aumentando y van a ir desarrollando cada vez más y más problemas en la parte interna del ojo. Entonces, aguas con eso nada más, ¿sí? Digo, en el caso de los pacientes, para la referencia, sí, o sea, va a ser de ustedes, ¿no? La pérdida de visión
siempre va a ser un síntoma tardío de retinopatía. Entonces, cuando nosotros nos preguntan qué tan urgente es que nosotros mandemos a un paciente que tiene una pérdida visual súbita como primera causa probable a una hemorragia vitrea, pues en realidad ya no es tan urgente, ¿verdad? O sea, sí hay que verlo, incluso hay que ofrecerle una vitrectomía temprana si es que se hace candidato a la misma, pero bueno, o sea, realmente ya no es como tal una urgencia que ponga en peligro el ojo por el sangrado, sino más bien pues ya tiene un estadio avanzado de retinopatía diabética, que de por sí, aunque se opera el siguiente día, pues entonces el pronóstico va a ser igual que si se opera en un mes. ¿Sí? Durante la década de los 80, cuando la Academia Americana de Oftalmología estableció la clasificación que les mencionaba en la clase anterior, pues nos hablaba mucho sobre los diferentes estudios multicéntricos que se hicieron alrededor de 14 por todo el mundo. Entre ellos, pues se evaluaba cuáles eran los beneficios de aplicar, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, de llevar a cabo un control metabólico estricto. Había otro que era sobre el tratamiento con láser en estadios tempranos versus estadios más tardíos. 3, sobre la utilización de estudios complementarios para poder reducir el riesgo de progresión o para poder clasificar a las retinopatías diabéticas. Y así se hicieron varios estudios multicéntricos, pero dentro de todos, uno de los que tuvo mayor realce fue el del control metabólico, porque fue el único, el control metabólico estricto fue lo único que resultó ser efectivo para, una, disminuir la progresión a estadios proliferativos y dos, para el desarrollo de las retinopatías diabéticas. Es decir, un paciente que tiene un buen control metabólico, un control metabólico estricto, entonces va a tener mejor calidad de vida en forma general, ¿sí? A veces hay pacientes que, o sea, ustedes lo van a vivir, o sea, y de repente dicen, pues es que es lo mismo, ¿no? Si me cuido o no me cuido. Y el paciente fuma, y el paciente no hace dietas, y entonces, pues prácticamente la evolución en algún momento va a haber diferencia entre el control y el descontrol, ¿sí? Pero otra de las cosas importantes es que el hecho de que haya buen control no quiere decir que no puede aparecer algún problema. Está escrito que el control metabólico nos va a reducir o nos va a enlentecer la producción de la retinopatía diabética, pero no la va a evitar, ¿sí? Disminuye la tasa de conversión de retinopatía diabética a un estadio proliferativo. Entonces, intervención primaria. Pues su trabajo va a ser favorecer o apoyar a los pacientes que en algún momento pues requieran control de la glucosa, del colesterol, de los triglicéridos, pues principalmente de eso, o sea, de los componentes del síndrome metabólico. Y por supuesto, medidas generales como es el tabaquismo. Recuerden que el tabaquismo así coloquialmente es como si fuera un latigazo hacia esos vasos sanguíneos, ¿no? Les va a destruir las células endoteliales, les va a destruir la membrana basal, les va a destruir los pericitos y entonces va a ocasionar que aumente la permeabilidad, que se rompan esos vasos, que en algún momento haya datos de isquemia por ese mecanismo de vasoconstricción, vasodilatación natural que nos va a producir la nicotina, ¿verdad? Entonces, fumar es lo peor que puede haber para tener un control sobre este tipo de pacientes. Entonces, la intervención primaria es el control metabólico, que eso pues básicamente en la etapa primaria, cuando ustedes lleguen a presentarla, a desarrollar así, pues ya como tal actividades de medicina, pues va a ser su actividad de ustedes, ¿sí? Las medidas de prevención y de control para los padecimientos de base. Y bueno, la intervención secundaria pues es el láser, la fotocoagulación, la vitrectomía. Y pues bueno, yo creo que es así de las cosas más importantes, ¿no? El buen control metabólico con hemoglobinas de 7 a 10 años, pues se ha demostrado que tiene una disminución del 25% de los pacientes de daño microvascular, 21% de los pacientes de que progresan de retinopatías a estadios proliferativos, del desarrollo de las cataratas. Recuerden que dentro de la fisiopatología también veíamos que los estados de hiperglucemia sostenidos pues van a ocasionar que todo el sistema de metabolismo se altere y entonces nos produzca radicales que son tóxicos y nos opaquen el cristalino. También 16% de infarto y menor del 5%, nos reducen 5% a los pacientes que producen EBC, ¿sí? Es lo que les decía. ¿Cuándo revisarlos? Sí, cuando tenemos datos o sin datos de retinopatía diabética,
entonces anual. Cuando ya tenemos cambios, puede ser entre revisión semestral. Algunos libros nos dicen que también se puede hacer anual en estadios leves, pero la verdad es que a partir de esto ya es mejor monitorizarlos de cerca. En severa trimestral y las proliferativas cada 2 o 3 meses. Esto ha hecho pues, que con el paso del tiempo, pues incluso haya asociaciones que se dedican prácticamente a dar apoyo a los pacientes. Un paciente que cae o que presenta ya datos de complicaciones severas por la diabetes a nivel oftalmológico, pues va a ser un paciente que va a tener discapacidad visual, discapacidad funcional, limitación para trabajar, y de acuerdo a las estadísticas, pues es de las primeras causas de ceguera entre los 40 y los 65 años, en pacientes relativamente jóvenes en edad productiva, que normalmente, pues en lugar de trabajar, pues básicamente van a buscar la forma de recibir algún apoyo, ¿no? Ahora, todo lo que se hace en la parte oftalmológica, como les mencionaba, es para detener la progresión. No hay algo que lo haga reversible. Aunque están descritos algunos medicamentos que nos pueden así revertir la neovascularización, ahí lo van a leer en su artículo, los octreótidos, pues básicamente son medicamentos que tienen un efecto pasajero y que si al fin y al cabo ya tenían la predisposición a formar neovasos, pues en cuanto pase el efecto, lo van a volver a desarrollar. Entonces, las asociaciones mexicanas de retinopatía diabética es lo que hacen, pues prácticamente dar apoyo a los pacientes. Un paciente que queda con disfunción visual por retinopatía diabética es un paciente que queda limitado para todo, que no va a poder manejar, que no va a poder a veces ni siquiera hacer actividades básicas como salir a la calle, porque pues hay quienes se quedan totalmente ciegos, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues mucho cuidado ahí con el control de estos pacientes, ¿no? Sí, la referencia oportuna, pues a veces sí nos hace la diferencia, ¿no? Hay quienes van a tener predisposición y hágase lo que se haga, pues no van a poder así tener un buen pronóstico. Pero bueno, dentro de lo que cabe, con un buen control y con un buen manejo, pues podemos así ayudarle a mucha gente a que reduzca ese riesgo de pérdida visual severa. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? Doctor. Muy bien, pues entonces mañana vemos el otro tema que estaba pendiente de las enfermedades vítreas. ¿Sale? Y pues, Sí, doctor. órale, pues, y ahí estamos en contacto. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.